Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Café con Col. Este Café con Col es muy especial por una razón muy particular y es el invitado. El invitado no solamente es un gran escritor y un gran guionista en Venezuela, sino que además es familia mía y se trata de Armando Col. Vamos a conversar con él de varios aspectos, vamos a tratar de desnudar algunos de sus trucos como escritor. Hoy, como de costumbre, nos encontramos en el Centro de Artes Integradas, que para Armando y para mí, bueno, es como una segunda casa. ¿Por qué? Porque damos clases aquí y es un sitio acogedor, provoca nada más venir a caminar, pero sobre todo y ahora provoca tomarse un café en Victoria Café, que queda aquí mismo. Y yo digo, Armando, que es uno de los mejores cafés que me he tomado, ¿no? Definitivamente. A Sí, disfrutarlo, señor. está estupendo, Un sí. millón de gracias por haber recibido, Mm. por aceptar la invitación. Tenemos mucho que conversar. No sé si nos va a dar tiempo de conversar todo lo que queremos conversar, pero vamos a empezar como una buena historia, como comienza una buena historia, que es desde el principio. Este, Tengo entendido que estás graduado en la Universidad Católica Andrés Bello como comunicador social desde hace muchos años. Tú y yo no podemos decir edades ni podemos decir fechas, ¿no? Vamos a tratar de hacer eso. Mm. Pero, ¿cómo llegaste a decidir estudiar comunicación social? Bueno, ante todo, muchas gracias por honrarme con tu invitación, Enrique, a este Café con café, col. café con col y col. Y col. Café con col y col. Ajá. Entonces, bien, yo me sentí atraído por el cine desde adolescente. Eh, Mis padres patrocinaban mucho o estimulaban mucho la vena creativa de mis dos hermanos y yo. El único que se dedicó profesionalmente a las humanidades y las artes fui yo, pero los tres pasamos por esa educación que contemplaba el estímulo de nuestra eh, esencia o parte creativa. De modo que estudiamos música. eh, yo estudié música desde niño hasta que egresé del colegio Emil Friedman. Emil Friedman. ¿Y Sí, qué instrumentos tocabas? ¿Si tocabas o tocas o violín, violín? sí, Esa parte no lo sabía de ti. sí. Pero yo no veía mi destino en la música, eh, sino en cierto momento de mucho entusiasmo, eh, cierto momento romántico de mi bachillerato, y me empecé a interesar sobre todo por la literatura y el cine. Y a eso de los 18 años yo compro una cámara Super 8 Bolex Imagínate. Yo y, tenía una también. y me pongo a hacer unas peliculitas completamente ingenuas, ¿no? Hacía montaje en cámara, lo que llaman montaje en cámara, es decir, yo grababa los planos en el orden final. De modo para evitarme pasar por el engorro del montaje en Super 8 que era De la moviolita, ¿te acuerdas? la moviolita aquella Sí, pequeñita la pantallita de este que tamaño. se trabajaba con el positivo Exactamente. y había mucho riesgo de equivocación y a dañar el material. En fin, Se quemaba. sí. Luego entonces yo, eh, bueno, entiendo, me informo de que el mejor espacio para alguien que desea hacer cine es una escuela de comunicación social y entonces, Ah, tú tenías el propósito básicamente de estudiar comunicación ah, social sí, para entonces, hacer cine. sí, sí. Lo que me llamaba la atención era la posibilidad de hacer cine, de aprender y de hacer. Hoy en día los estudios en esa área están muchísimo más avanzados de cómo los encontré yo. Desde luego
no había todos los recursos que hoy nos proporciona la era digital y el avance de la tecnología cinematográfica que la hace mucho más accesible. Pero era como una puerta de entrada y también participé en los talleres de creación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Imagínate. que tenía uno de sus talleres era de guión y lo impartió Antonio Gerandi en aquella oportunidad. Y con Gerandi pues también fue uno de los que me abrió puertas. Y así empiezo a dar mis primeros pasos en esa inquietud. Pero en el medio de los estudios de comunicación social descubro el periodismo. Eso te iba a preguntar. Ajá, que también es práctica escritural. Y pues también me dediqué pues a... ¿Cuántos años estuviste? Porque estuviste en el Diario de Caracas, estuviste en el Nacional, estuviste en la revista Exceso. Es decir, Sí, ¿cuántos años estuviste como escritor? Todavía, por supuesto. Me imagino que como de vez en cuando ejerces el periodismo o muy poco. muy poco, muy Pero, poco. ¿y cuánto, cómo entraste tú al Nacional, al Diario de Caracas? Es decir, Bueno, con colaboraciones, nunca hice pasantías, sino que entregaba colaboraciones que me pautaban desde el dominical feriado que tenía el Nacional. Luego, cuando estoy por graduarme, entro en la televisión a hacer noticiero, una experiencia muy interesante y muy intensa en aquel entonces. Y después, apenas me graduó, pues ingreso al Diario de Caracas ya como redactor, de la sección de cultura. Tengo ahí una curiosidad, Armando. Es decir, cuando haces colaboraciones, ¿quién fija los parámetros del tema? ¿Es el medio o eres tú? El colaborador propone temas, Ok. pero siempre hay un cuerpo editorial que dice sí o no, o de una vez propone otro tema y te pregunta, ¿no te gustaría más bien hacer este? O tenemos este tema, estamos buscando quien lo haga, ¿no lo quieres? Y cuando eso sucede, ¿cómo comienzas tú a estructurar el artículo? Es decir, ¿cómo te viene a la cabeza la idea? ¿Investigas? ¿Cuánto tiempo te toma escribir? Lo primero es la investigación y por supuesto detectar lo más rápido posible lo que los guionistas llamamos el plot, el argumento, El es argumento. decir, personaje, conflicto y desenlace. Exactamente. Que en el periodismo se estructura según la famosa figura de la pirámide invertida y las 6 preguntas. Que son, Este, para nada más para recordarlo. ¿Quién, qué, ¿Qué? cuándo, ¿Cómo? dónde, ¿Y dónde? cómo y por qué? ¿Y por qué? Este, ¿Y esa estructura es válida para cualquier artículo, cualquier tema, cualquier inicio, conflicto y desenlace? En lo que es la noticia, Ajá. el género de noticia diaria, se cumple estrictamente. Ya cuando cuando el periodista aborda géneros vamos a llamar, de largo aliento o de medio aliento, dentro de los parámetros del periodismo que siempre es limitado, pues no necesariamente tiene que cumplir con esa pirámide invertida, sino al revés. Exacto. El reportaje tiende más a los recursos de la literatura, y ni hablar de la crónica
o la semblanza, que ya es un periodismo que debe cumplir, debe estar atenido a la verdad de los hechos, pero con una libertad narrativa mucho mayor. Luego, el periodismo, mi formación como periodista y como guionista y creador de historias para cine van de la mano, porque además yo nunca, mientras ejercí el periodismo, dejé mi vínculo con el cine. Okay. Yo siempre estuve vinculado con el cine y llegaba de noche a casa, después de mi jornada como periodista, a escribir algún guión de algún largometraje en proyecto. Así escribí Caracas, Amor a Muerte, con Gustavo Balsa escribí Piel para Oscar Lucien. De eso vamos a hablar ahorita, pero vamos Sí. cuando te refieres al argumento, y con esto cerramos esta, Sí, es muy ¿cómo importante. descubres tú el argumento para un Eh, capítulo, En el caso del periodismo, para un artículo, pues? sí, hay que... Existe esa metáfora o mito del olfato periodístico, pero eso no es algo así que uno nace con ese don. Eso tiene que ver con técnicas. Ok. Eh, bueno, hay que estar muy bien inmerso en la fuente. En muchos casos no lo estás. Un periodista debe desarrollar la siguiente destreza: estar muy informado de determinado tema en un momento preciso. Wow. Porque después cuando uno lee reportajes que ha escrito sobre asuntos muy especializados, uno se queda con la sorpresa. Y yo sabía todo esto. ¿Cómo escribí esto? De toda esta información, ¿no? Eso Bueno, es es- que la investigué para el caso. Eh, lo mismo pasa con el guionista. Ah, Tiene que reconocer dónde está el nudo aristotélico, el exacto. conflicto que pone en aprietos a un personaje. Ok. Vamos a hacer el primer corte, pero te voy a hacer una última pregunta. Es decir, ¿hay periodistas o hay comunicadores sociales que pueden ser especialistas en muchas áreas y muchos temas? ¿O es preferible ser únicamente un periodista sabiendo un tema en específico? No, la tendencia es que el periodista se especialice. Ok. Sí. Aún teniendo la oportunidad y la posibilidad de generar Eh, a través de los nuevos medios una cantidad de información. Siempre antes del advenimiento del periodismo digital, eh, uno se probaba en varias fuentes. Ok. Y te pongo el ejemplo, el clásico que siempre se nombra, que El País de España en algún momento cambió su jefe de cultura a deporte. Está Sabía difícil. de ambas cosas y ambos periodistas están emparentados en que el deporte es épica Ujú. y requiere de destrezas narrativas más propias de un periodista cultural que de un periodista de economía Exacto. o de petróleo, Ok. que debe ser muy preciso porque Exacto. es un periodismo de datos. Entonces, siempre es bueno probarse en varias fuentes. Al frente como jefe de redacción de la revista Exceso, pues yo tuve que empaparme de fuentes que, por ejemplo, la fuente policial, el mundo judicial, que nunca me llamó la atención, me tuve que meter a estudiar y a investigar un poco. Entonces, a la final, seguimos, es decir, a la final sí, efectivamente, un buen comunicador social tiene que ser un especialista Se se especializa, sí. especializa y, por supuesto, Pero sobresale en esa especialización, no sin, por supuesto, abandonar otros temas que pueden ser de interés o tener relación con el tema que él maneja. sí, porque en un momento dado
bueno, eso ha cambiado, pero de pronto al periodista de economía le tocaba la guardia y tenía que ir a cubrir Algún evento policial o alguna... o cultural, O ¿no? cultural Porque o... estaba de guardia un domingo. Exacto, exacto. Mm. Bueno, en la segunda parte, vamos a acordar aquí, en la segunda parte vamos a conversar de cine. Dijiste algo fabuloso. Yo llegaba del trabajo de redacción y me sentaba a escribir guiones, ¿no? Es decir, definitivamente esa es tu pasión. En el segundo capítulo vamos a hablar de cómo es ese proceso de escribir guiones. Y estoy rompiendo la cuarta pared a propósito, ¿no? No te pongas nervioso, pero vamos con la segunda parte en un rato.